Porque a veces uno tiene que entender que no es que te digan no a ti, sino que uno trabaja para una corporación y uno en esa corporación sabe las prioridades. Y yo sabía y entendía por qué la otra persona era la que tenía el puesto. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Personalmente lo conozco hace años. Más allá de los reconocimientos que voy a empezar a decir, es una gran persona. Y creemos que en Crecify, ser persona es primero y luego ser profesional es segundo. César Sandoval, egresado de la Universidad de Lima, contador público colegiado, pero en Estados Unidos, CPA. MBA por la Universidad de Massachusetts, Boston. Empezó su carrera en Arthur Andersen y trabajó como Senior Manager en Newmore Corporation en Denver, Colorado. Y con reportes directos en Ghana, Indonesia, Australia, Perú. Luego fue Senior Manager de auditoría en Barry, Perú, Chile, Argentina. Ex controller financiero en Minera Las Bambas. Ex gerente de auditoría en Sierra Metals. Y hoy Regional Financial Controller en Major Drilling para América Latina. Señores y señoras, César Sandoval, adelante. Gracias, Donald. Bueno, primero gracias por la presentación. La verdad que pensé que estabas hablando de otra persona. No, muy amables tus palabras, Ronald. Un gusto estar acá contigo. Bueno, y con todo el equipo. Bueno, César nos ha acompañado desde el inicio, ha venido súper temprano y eso dice mucho de él, para empezar, ¿no? Y para mí, César, para quienes hemos venido haciendo Crecify, es también un honor tenerte. Como bien decía, hemos venido creando Crecify Podcast sin querer queriendo, ¿no? Y creemos que para lo que buscamos en los líderes de adaptar sus habilidades en el mundo corporativo, hay casos en donde las habilidades técnicas a veces no son suficientes y necesitamos aprender en base a la experiencia y creemos que la experiencia es el verdadero maestro. Finalmente es el que te enseña y yo veo mucho valor en ti, veo mucha experiencia. Así que quería preguntar primero, César, ahora que he estado describiendo tu experiencia, ¿cómo ha sido esa trayectoria para ti? A ver, una pregunta interesante. Eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿ya? Empecé en Arthur Andersen, de ahí estuve un tiempo, unos meses en Bell South, y me fui a hacer mi maestría y después recién entré a minería al 100%. Newmont, Yanacocha, Barrick, casi 5 años y medio en cada una. Después en las Bambas, casi 6 años, 2 años en Sierra Metals y llevo 3 semanas en Major Drilling. Si yo veo hacia atrás, lo que veo es líderes que fueron buenas personas. Y eso es lo que yo tomé de ellos. Y les voy a decir la verdad, aunque vaya a romper de repente una bolita de cristal. Hay muchos líderes que sí son buenas personas, pero en el día a día no tienen el tiempo de mostrarse o dedicar el tiempo de compartir con los equipos o de enseñar. Las personas que yo conocí tenían eso. Y no solamente era que yo, viéndolo ahora hacia atrás, y lo estoy razonando ahorita, que aprendí mucho con las personas con las que yo, bueno, a las que reportaba, sino también de las personas con las que me empezaron a reportar. Les voy a contar algo bien puntual del segundo caso.
cuando yo empecé a trabajar en las Bambas, eh, yo he visto varios temas de proceso. Y había este profesional, que si algún momento ve esto sabe que es él, eh, que él veía todo el tema de proyectos y el tema del activo fijo. Y yo fui abierto con él y le dije, esto yo no lo manejo. Y creo que esa apertura con él también hizo que él se abriera conmigo. Y de ahí trabajamos como un buen equipo, ¿no? Porque yo aprendí un montón de él. Pero o sea, yo no me quise vender como el gran jefe que lo sé todo, o el gran líder que quería conocer esa parte, ¿no? Pero quería darles esto, porque normalmente uno se enfoca en, claro, yo aprendo de mi líder, ¿no? Pero también puedes aprender de alguien que te reporta, ¿no? Y tener humildad y decirlo, ¿no? Al final, hay muchas cosas que yo sé, ahora hay proyectos y me ha servido un montón después de mi carrera. Y yo volteo y digo, claro, esto yo no lo sabría si no fuera por eso. Y que me permitió meterme mucho más en el tema de operaciones, en temas de saber cómo funcionan temas técnicos, que a veces los financieros o contadores tenemos miedo de meternos, ¿no? Entonces eso es fácil hablar del hacia arriba, hacia abajo. También hay que tener esa humildad. Wow, buena entrada, César. Creo que has dicho muchas cosas, ¿no? De humildad, de miedo, de ver una manera de poder encontrar, digamos, una forma de trabajar con personas. Y veo en tu currículum que has trabajado en diferentes culturas, tanto local e internacional. Luego vamos a volver a tocar este punto, ¿no? Y quería preguntar cómo inició tu carrera como líder de equipos. A ver, inició, habrá sido ya en el año 98, más o menos, 99, es época, ¿no? Fue un poco antes que me asciendan a senior en esa época en Arthur Andersen. Digamos, no era todavía senior, no era asistente, ¿no? Y me mandaron pues no a una minera que ya no existe, ¿no? Con también otros asistentitos, ¿no? Que éramos, ¿no? Pero directamente esa no habían dicho, claro, ¿no? Tú los vas a liderar. Y en ese momento en mi carrera, una espera, ya, pues diles que yo voy a ser el jefe, ¿no? Porque si no, les hablo muy, tenía que pues 24 años, ¿no? Eh, no sé si fue pensado de esa forma, por fácil, ¿no? Pero lo que pensé fue, no, yo soy el que conoce la empresa y tengo que tomar el toro por las astas. Entonces empecé a organizarlos a todos y la verdad, después se fue dando naturalmente, ¿ya? Creo que lo que me sirvió fue el mostrarme cercano, ¿no? Algo que después también en algún momento que alguien me dio feedback, me dijo, bueno, sí, ¿me entiendes? Muéstrate cercano, pero en algún momento también tienes que mantenerte un poco más distante, ¿no? Porque no vas a perder el respeto. Bueno, pero esa fue la primera experiencia que yo tuve, ¿no? Poco tiempo después ya dejé Arthur Andersen, pasé a mi siguiente trabajo, bueno, y ahí sí, o sea, ahí, digamos, era supervisor de facturación en Bell South y el equipo eran 20 personas. Entonces, ya no eran 4 personas, ¿no? En una auditoría que, ustedes saben, ¿no? El cliente no está 2, 3 semanas de cambio, ¿no? Era un equipo de 20, ¿no? Eh, Igual yo apliqué lo mismo, ¿no? O sea, yo de facturación no conocía mucho, pero conocía procesos, conocía cómo debería funcionar el proceso de facturación. Y también, o sea, como no conocía mucho, me metí hasta el fondo, ¿no? A entender que cada factura que se emitía venía de toda una base de datos,
que había que ver cómo había implementado un nuevo sistema, teníamos que tomar muestra, a ver si estaba facturado. Y yo estaba ahí, ¿no? Entonces, ahí también creo que empíricamente fue el conectar con la gente y meterme, ¿no? Obviamente, ya después en tu rol de líder hay otras cosas que tú tienes que ver, no sé. Y realmente no estás al detalle, pero ya sabes, ¿no? Y también después uno va conectando los puntos y en el momento te comentan, claro, no, es que yo te vi, que tú te metiste y o sea, la verdad que antes no sucedía, ¿no? Entonces, esos fueron, digamos, mis pininos en el tema de liderar equipos. Hablases de conectar con la gente, ¿no? De meterte a fondo. Y el día de hoy que has estado visualizando esas primeras experiencias, ¿qué otras experiencias de liderazgo vienen a tu mente y quisieras compartir con nosotros? Ahora, ya, si veo ejemplos que yo he tenido, ¿no? Eh, voy a recorrer igual mi CV, ¿no? Donde está en Arthur Andersen, una persona que era, bueno, era gerente en ese momento, llegó a ser socio, ya se retiró, para que vean los antiguos que puede ser, pero también era un cliente y yo vi de él que se dedicó a sentarse conmigo a explicarme. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, esto lo hacemos de esta forma, ¿no? Entonces, eso caló en mí, hizo que cale en mí el tomarse el tiempo, ¿no? Y en esa época, tú decías, ya gerente tiene 7 clientes, ¿no? Tú apreciabas el tiempo que se tomaba contigo. Ya, esa persona la tengo bien, bien presente de esa época. Después, bueno, ya cuando estuve en Newmont, también ahí trabajé. Yo trabajé en Yanacocha, entonces trabajaba en Cajamarca un tiempo, después trabajaba en Estados Unidos, de regresaba a Perú, de ahí trabajaba en Estados Unidos también. Y durante entonces, en ese camino, pasé a reportar al Chief Accounting Officer de todo Newmont, a Roger Johnson. Bueno, el controller general de Newmont Mining, ¿no? Ahora es la primera empresa de oro del mundo, ¿no? Obviamente Roger tenía muchas cosas en su cabeza. Pero ¿cómo logras saber, cómo logras definir con tu líder tu campo de acción? ¿No? O sea, yo pensé, va a ser muy primarioso que vaya y le diga, Roger, a ver, ¿qué te parece si yo hago esto? ¿No? ¿Tú me vas a decir cuando haga algo que no debería? No, pues, o sea, pero uno tiene que ir captando y observar, ¿no? Ir conociendo a la persona. Entonces, hablando con él, ya en mi cabeza iba desarrollando como imagínense un mapa, una cancha de fútbol, ¿no? Bueno, le preguntaba cosas y sabía, ok, en esta área es donde puedo trabajar tranquilo, ya sé cómo piensa ella. No tengo que estarle preguntando. Ya me estoy saliendo del área, acá, él me deja que esté por ahí, observo alguna que otra cosa, ¿no? Ya, si estoy por salirme digamos, de la línea que demarca todo el terreno, bueno, tengo que preguntarle. Pero ¿cómo llegas a saber eso? Es teniendo esa comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le comentaba, mira, acá están haciendo tal cosa. Yo pienso tal cosa. ¿Qué opinas, no? Y él me decía, sí, está bien, ¿no? Deberían haber considerado esto porque específicamente allá tenemos esta situación. Y, ok. Entonces yo más o menos iba tomando ese caso y lo guardaba en mi disco duro, ¿no? O contaban, pues, ¿no? Eh, en paréntesis, cuando uno trabaja en una posición corporativa, ya trabaja, digamos, en la operación, que yo venía ya en el coche, sabía ambos lados. Entonces las historias que se cuentan desde la oficina local y la oficina corporativa son diferentes. Entonces también me decían, sí, porque dicen que tal cosa. Y yo, mira, en realidad lo que está sucediendo es esto.
Ok, entonces, mira, igual confirma con tal, y si no le están haciendo esa fonda, si la diferencia es mayor a esto. Entonces yo ya me iba dando cuenta qué tanta flexibilidad puede tener y también cómo está dispuesto a escuchar lo que pueda decir el otro lado. Entonces, poco a poco, era que yo iba formando una idea de, de cuál era mi campo de acción, ¿no? Y es algo que se quedó en mí, pero conscientemente, la primera vez que lo hice fue con él. Y bueno, y en esa época todavía, ¿no? La mentalidad de peruano, ¿no? Roger, por si acaso. Después del almuerzo, tengo que hacer un trámite, que esto que no, ¿no? Y me dijo, César, mira, si yo vengo y no estás ahí, asumo que estás haciendo algo importante, ¿no? Les hablo de más o menos el año 2010, por ahí, ¿no? Entonces, ese estilo de liderazgo que yo vi, primero definimos cuál era mi campo de acción y después ya la confianza, ¿no? Y después ya era, digamos, por excepción. Ya si no escuchaba de mí era que todo andaba bien, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. A ciertas posiciones, uno no puede ser muy demandante. Uno tiene que considerar que están en mil cosas, ¿no? Y a veces muchas personas lo piensan, pero no te dicen, quieren que seas rápido, que vayas al grano, que seas concreto. Eh, pero es difícil decirle eso a alguien, pues no, anda al punto. Eh, pero es algo que uno tiene que irse dando cuenta cuando ya empiezas a trabajar con esas posiciones. Por la carga de trabajo también que llegan a tener, es difícil que se sienten contigo a explicarte algo o decirte, no hubieras podido hacerlo de esta forma. Queda ahí nomás a veces, parazos adentro. No, yo creo que veo en ti un pensamiento estratégico 2X, la forma en cómo cuentas las historias, cómo conectas entre la cultura local, la cultura internacional, la cultura que hay en operaciones versus la cultura corporativa, y te ha dado, digamos, ideas para poder conectar, ¿no? Con este tipo eh, de jefes, digamos, ¿no? Que tienen una mentalidad global. César, em, quiero preguntarte algo, porque veo que has mencionado que en base a esa lectura que haces de estas personas, determinas un campo de acción, Ujú. ¿no? Sabes a veces intuitivamente qué hacer, qué no hacer, qué le gusta, qué no le gusta a tu jefe. Em, ¿Cuál podría ser o cuál consideras que ha sido tu experiencia de liderazgo que te ha desafiado más tus límites? Mm. Hay dos. Eh, una que les puedo contar en el After Office, pero la otra... Oye, cortamos, normal de Frolebre, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces voy a contar bien esta. Eh, Sucedió en una empresa minera que por error me llega un correo. En el correo había una reorganización en la empresa. En el correo se lo estaba dirigiendo esta persona al CFO de toda la corporación. Y básicamente lo que decía era, después de haber analizado, la única... Básicamente el correo decía que le estaban dando mi puesto a otra persona, ¿no? Porque estaban combinando áreas, ¿no? Y yo me di cuenta y dije, mi jefe no se ha dado cuenta que me ha reenviado a mí. Ha querido reenviárselo a otra persona. Y esa noticia no tendría, o sea, no iba a salir hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, fui a su oficina, le toqué la puerta y le dije, sí, mira, me ha llegado eso por error, ¿ya? Se puso rojo y le dije, yo ya lo borré, ¿ya? Te lo he devuelto, ya lo borré, lo he borrado del tacho de
del tacho de basura del correo. Y en ese momento me explicó, ¿no? Me explicó, mira, lo que pasa es que nos están pidiendo que juntemos dos áreas, ¿no? Y en realidad entre tú y la otra persona estaban ahí que se estaban dando por las circunstancias de la compañía. La otra persona tiene que, o sea, me tenía que quedar con uno y consultar. O sea, yo, la verdad, le dije, y es lo que yo pienso, yo tenía las circunstancias de la compañía y le dije, casi se me sale su nombre, ¿no? Le dije, yo hubiera hecho lo mismo que tú, ¿ya? No porque yo piense que yo no tenía las mismas capacidades de la otra persona, sino porque a veces uno tiene que entender que no es que te digan no a ti, sino que uno trabaja para una corporación y uno en esa corporación sabe las prioridades. Y yo sabía y entendía por qué la otra persona era la que tenía el puesto, a la que le iban a dar ese puesto. Yo lo entendía. La verdad que yo me sentí bien diciéndoselo, porque objetivamente, y eso es un punto importante, hay que ser objetivos hasta con uno mismo, ¿no? Yo soy de las personas que piensa que una empresa es un negocio. La verdad es eso, es un negocio. Y no tiene que ver por los intereses de la empresa. Sentados desde arriba, hacía sentido por un tema específico que ese gran profesional tenía, ¿no? Que obviamente no era mi fuerte y hacía mucho sentido, ¿no? Entonces, yo hice lo que correspondía, obviamente, pues decirle a él, oye, te has equivocado. Él me explicó, le dije, yo hubiera hecho lo mismo, no te preocupes, o sea, no lo tomo de forma personal, ¿no? Pero ¿cuál fue el reto? El reto es, después sale el anuncio y tengo que hablar con mi equipo. Entonces, mi equipo se sentía eh, como que desilusionado, ¿no? Entonces, mucha gente me decía, oh, chaval, no es justo, no es posible, no es eso, bla, 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 ¿no? Y a mí me sonaba el pobrecito, ¿ya? Y, pero no, o sea, yo les dije a ellos, las decisiones tienen un motivo y yo entiendo el motivo, ¿ya? No tiene nada que ver con mi capacidad, ¿ya? Pero tenía que ver cómo hacía que mi equipo no se sienta defraudado, ¿no? Porque obviamente para ellos se bajoneaban, ¿no? Y si lo veías en el organigrama era, antes, no sé, pues mi jefe le reportaba a tal persona y yo estaba, no sé, y yo estaba acá en el tercero pensando, ¿no? Ahora me ponen uno más arriba, soy el cuarto. O sea, lo más normal es que la gente se sienta afectada. Pero para mí ese fue un momento difícil porque tuve que demostrarles, y la verdad sin pensarlo, porque en realidad es lo que yo pensaba, lo que yo sentía, que era una decisión que yo también hubiera tomado. Sí, o sea, ese fue un momento, digamos, obviamente, más allá de todo lo racional, es un momento en el cual sentí que, claro, me he paseado en esto, ¿no? No es justo el mundo. El mundo no es justo, pues, ¿no? Pero mi carga principal, mi responsabilidad era que eso no pase al equipo, ¿no? Y teníamos que generar sinergias con el equipo. Y obviamente, también yo pensaba, pucha, si todo mi equipo ahora vez está viendo feo al otro equipo, ¿qué van a pensar? Que yo soy el que les ha metido el revanchismo, ¿no? Pero bueno, esa fue la situación más complicada, digamos, ¿no? Gracias por compartirlo. Justo hace una semana tuvimos una sesión de liderazgo personal con mi Grupo 5, en donde tocamos temas de autoconocimiento, de inteligencia emocional, porque muchas de las experiencias más críticas a veces no tienen que ver con el equipo, no tiene que ver con los procesos, que la automatización, sino con este tipo de eventos que tú no los controlas. Y César, tú nos haces ver lo importante que es ponerse por encima, ¿no? de las emociones que a cualquiera
esto puede, digamos, afectar y ponerte al lado de la objetividad, ¿no? Del negocio. ¿Cómo haces para poder mantenerte en esa línea y poder también sacar adelante a tu equipo? Mira, creo que es parte de... Yo trato de ser bien objetivo. Y hay algo que siempre tengo también en mi cabeza, que esto vino también de Newman, ¿no? Que era, una vez en una reunión estamos hablando y yo escuché una frase que dijeron, he walks the talk. ¿Qué significa he walks the talk? Bueno, que lo que él dice, lo hace. Entonces, siempre se me quedó, ¿no? Y es una frase bien gringa, ¿no? Y claro, cada vez que trabajo en empresas en el extranjero, americanas o canadienses, es algo que lo tienen bien claro. O sea, tú tienes que, si dices algo, tienes que mostrar que lo haces, ¿no? Entonces, creo que son, ¿cómo lo ponemos contablemente? Son letras a futuro que podemos poner y que después las cobramos. Entonces, si yo digo que pienso de cierta forma y me comprometo a eso, estoy escribiendo un cheque en blanco para mi equipo, ¿no? Y si después vengo yo y no quiero cobrar ese cheque o ese cheque ahora lo quiero romper, no, pues no, o sea, el tener eso, el hablar, el comunicarse de esa forma, me crea a mí un compromiso en el cual, así en algún momento pueda tener de flaqueza, tenga claro que, sí, pues no, digamos, regresar a mis raíces y pensar, sí, pues así es como yo pienso. No porque me suceda en este momento a mí y no sea conveniente para mí o para mi equipo, debo dejar de actuar de esa forma, ¿no? Y volvamos al mismo punto, ¿no? Eh, una empresa es un negocio. Sí, busca tener un impacto en las comunidades, en todo, ¿no? Pero la realidad es que una empresa tiene también que subsistir, generar ganancias, generar rentabilidad, ¿no? Entonces, si tú lo tienes claro, creo que de ahí todo decanta, ¿no? Pregunta. Nuevamente, si gustas, lo cortamos. ¿Cómo es César en su casa y cómo tiene conexión esto como eres en casa, en la chamba, en la oficina? A ver, primero, ¿cómo sé? En casa somos mi hijo mayor, que es de mi primer matrimonio. eh, Ahora mi pareja actual también tenía 2 hijos, entonces somos una familia combinada de 5, más 2 gatos y un perro. Entonces, eh, ¿cómo, cómo soy? Eh, Soy de escuchar y no tratar de reaccionar no sé, mm, de un momento a otro diciendo, ay, hay que poner esto, esto, lo otro", ¿no? Lo pienso, ¿no? Pero le digo a Fátima, digo, Fátima, tú habla con ellos, ¿ya? Entonces, de forma práctica, hemos puesto eh, ciertas capas, ¿no? Cuando ya yo intervengo, y no es que yo les vaya a hablar feo, ¿no? Pero sé que ellos ya lo toman de otra forma, ¿no? Y hay ciertos conflictos que a veces es mejor que no lleguen a mí, aun cuando yo estoy enterado, ¿no? Pero dejo que se solucionen ahí abajo, ¿no? Entonces también para mis hijos que es, ay, mira, sí, ya papá nos enteró y ya decimos esto, ay, todo sale bien, ¿no? O me dicen, sí, que quieren ir a tal sitio, no sé qué, pero no saben si decirte, ¿no? Digo, ya, entonces mira, diles que sí, pero hacérselas un poco más difícil, ¿no? Entonces, eso es un poco por el lado, no, por el lado familiar, ¿no? O sea, entonces escucho, estoy presente, tengo el problema en mi mente, pero no es que yo tenga que actuar, ¿no? Pongo una capa ahí y después ya yo puedo actuar, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta es cómo esto influye en mi parte laboral. Mm, En parte laboral, la verdad, la trato de mantener separada, ¿no? Es decir,
de repente sirve bastante que yo corro, ¿no? Hace como 11 años yo corro todos los días, ¿no? Entonces eso me ayuda a liberarme. Entonces yo no llego a la casa con problemas del trabajo y en el trabajo en realidad, digamos, como que no interfiere mucho. No interfiere mucho la tranquilidad que tengo en la casa en donde voy al trabajo. Y en el trabajo, que tampoco. Hace unos años, casi corto, hace unos años, cuando yo trabajaba en el extranjero, sí, ¿no? Es diferente vivir en tu país, con tu familia, que trabajar en el extranjero donde no tienes el apoyo de, como un recién nacido, no tienes el apoyo de la familia, ¿no? Bueno, el tema del idioma, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese momento, sí hubo un poco más de tensión, ¿no? Porque obviamente yo tenía que ir a trabajar, mi esposa en ese momento se cae en la casa, y eso fue una de las razones por las cuales dejé de trabajar en Newmont, estando basado en Denver, Colorado, y busqué regresar a Sudamérica, ¿no? Ahí es que aparece Barrick, y Barrick me ofrece, ya, ¿tú quieres ir a Perú? Sí, pero antes tienes que estar un año en Chile. Ya, listo, ¿no? Y vamos a regresar, ¿no? No, eso es, digamos, en ese momento sí, pues, ¿no? Mi familia también exigió un cambio que fue un quiebre en mi carrera, ¿no? De repente mi carrera hubiera seguido allá, pero no es un quiebre del cual me arrepienta, porque aprendí a conocer otras cosas que no hubiera aprendido si no hubiera entrado a Barrick. Entonces, esas son, digamos, las dos caras de la moneda del día, de cómo afecta o cómo impacta el tema familiar al trabajo, ¿no? Sí. Y es algo que no hemos desarrollado con mucho espacio en el programa y por eso te hago la pregunta para que más personas vean que hay necesidad de enfocar también en la salud, ¿no? Has mencionado que haces maratones, has mencionado de cómo a veces hay la intersección entre la parte personal, laboral, y ustedes tienen que manejar el tema de cómo llegamos a la casa, cómo llegamos al trabajo, ¿no? De cómo podemos hacer esa separación mental para poder llegar, pues, ¿no? A casa, pues, con el mejor rostro posible. Pregunta, César. em, Has hablado de tu trabajo con personas de afuera de Estados Unidos. Si tuvieras que compartirnos algunas mentalidades gringas que los CFOs esperarían trabajar en caso alguno de ustedes quieran trabajar en una empresa de ese tipo. A ver, em, voy a empezar por otros países y ahí vamos a Estados Unidos. O global, global, Lo- global. em, yo tuve un proyecto, ¿no? En el cual yo tenía que trabajar con diferentes personas de diferentes países y hacer impulsar un cambio global. Entonces, normalmente no es que uno vaya y diga, lo tienes que hacer de esa forma y hazlo así y me avisas de un mes cómo lo haces. No, tú tienes que convencer, de obtener, que te compren la idea. Esto ya estaba decidido por el jefe. Él le había dicho, mira, todo esto que lo hacen de esta forma, vamos a unificar todo. No deberíamos hacer diferentes procesos. Listo. O sea, en el papel debería bastar con que lo diga y mandarles un correo y que va. Pero no, pues así no funcionan las cosas. Entonces, me di cuenta que diferentes culturas deberían diferentes formas de mostrarte si les interesa el cambio y que uno tiene que interpretar. Por ejemplo, en Australia, me acuerdo que en Australia son muy directos. Me decía, ay, ya, todo esto, esto sí funciona, esto no, ¿ah? Y esto sí, pero dando un años, ¿no? Y esto, ya, esto sí puede ser, ¿no? Pero de frente te lo hacían sin anestesia, ¿no? Ok, en ese momento también, si son directos, a veces hay formas de cómo responder a un directo, pues, ¿no? También directo. Y en inglés. Ni el inglés, ¿no? Eh, bueno, después hay otras culturas que son más pasivo-agresivas, que te dicen sí, sí, claro, y no lo hacen, y te tienes que dar cuenta. Y por el lado ya yendo un poco a la cultura americana y que está calando bastante en la cultura peruana, eh, hay muchos líderes que son bien directos y bien crudos en lo que piensan. Pero eso
a veces nos lleva un poco más abajo. Entonces, creo que lo que el mantra era be brief, be fast and be gone. Sé concreto, rápido y vete. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Y también hubo algo de un CFO peruano que apenas entré, me dijo, lo vamos a resumir en eso, no quiero que me agarren con los pantalones abajo. Pero es una frase muy potente, porque con eso entendí que lo que quería era, mira, si hay algo que informar, no es que no haya que informarlo. Primero, manejemos el mensaje. Lo hablamos, yo voy a tener otros elementos de juicio, ¿no? Entonces, vemos cómo llega el mensaje, ¿no? Porque es diferente que a tu líder le pregunten de arriba, oye, ¿es cierto que ha sucedido tal cosa? Y él no sabe, no tiene los detalles, no le has compartido un poco más el contexto para que él pueda dar una respuesta adecuada. Pero la forma en que lo dijo fue tan concreta, y ya después trabajando, que me llevaba a pensar al primer caso que les comenté. Ya era claro qué era lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que hacer las cosas, y no solamente para mí, sino para el equipo. Y eso creo que debería ser un gran algo que se lleven. Los mensajes que podamos recibir de nuestros líderes, compartámoslo con nuestro equipo. Que no quede solamente en nosotros, ¿no? Porque ellos también tienen ganas de saber qué piensa el jefe de tu jefe, cómo pensar. Y eso también les va a abrir la mente. Ver que no solamente son de repente temas transaccionales, que temas un poquito más trascendentes, ¿no? Entonces, espero haber respondido tu pregunta. No, claro. Hay que estar más atento de lo que nos dicen los jefes, ¿no? A veces otros más expresivos, otros menos expresivos. César, si tuviéramos que, imagínate que acá están las personas que han trabajado contigo, ¿no? Y bueno, conociendo tu estilo de liderazgo, ¿qué huella les has dejado a esas personas? Mm. Bueno, esperaría que, primero la ética en el trabajo. Y no me refiero a quedarse hasta las 8 de la noche, todos los días, sino en hacer las cosas bien, ¿no? Que el entregable que uno tenga que dar sea bueno. ¿Cómo logras eso? Con todo lo que les he dicho, ¿no? O sea, no es idea de estar atrás con un látigo, hazlo, pero si creas esa relación con tu equipo, si tú has demostrado que haces lo que dices, obviamente les estás subiendo la valla. Entonces, eso espero que los equipos con los que he trabajado puedan tener. Hace unos meses, antes de dejar mi anterior trabajo, me reuní con una persona que trabajaba conmigo en México, le pedí algo de feedback y nunca había sido muy expresiva esta persona y me dijo que había sido el mejor jefe que había tenido. Y ya después hablando me dijo, es que tú no te quedas sentado ahí, sin, tú te armas no sé, la camisa y empiezas a trabajar con nosotros, ¿no? Nos explicas, nos enseñas, ¿no? Entonces, eso es algo que también le diría a las personas que han trabajado conmigo. Hagan lo que yo he hecho con ustedes. De acá volvamos al punto de tener tiempo para tu equipo. ¿Ya? Sí, pues tengo que quedarme a explicarle algo a alguien y voy a tener me va a tomar 1 hora. Pues ya no voy a llegar a mi casa a las 7, sino a las 8. Pero a mí me gusta. Entonces yo me quedaba y explicaba, ¿no? Y no solamente con los de mi equipo, es con los auditores que recién venían, decía, bueno, ya los puedo entender a partir de las 7. Ya que no había nada, hasta las 8:30 me quedaba y les explicaba, ¿no? Y creo también que por ese lado, muchos de esos auditores son amigos míos y tengo contacto con ellos y me han llamado a pedir consejos en algún momento, ¿no? Es también crear esa relación. Y lo que me han dicho es eso, ¿no? O sea, porque tú, ya no sé, en la carrera, en el nivel que estabas,
te das ese tiempo. Entonces yo también espero que se den ese tiempo porque crean líderes, te queda te queda una satisfacción a ti, ¿no? Entonces creo que también uno gana eso, ¿no? Después cuando te los encuentras te cuentan cosas como las veían ellos y que tú no te habías dado cuenta, ¿no? Y te deja una satisfacción muy grande, ¿no? Y grata, sobre todo cuando te llega ese regalo después de tiempo que te dicen, sí, ya me acuerdo que esa vez pasó tal cosa y te sientes bien, ¿no? Wow, increíble. Preguntas. La pregunta que voy a hacer de repente ya la respondía algún autor, pero desde tu experiencia, desde lo que has eh, trabajado en diferentes empresas, ¿cuáles son los tipos de liderazgo que has identificado y con cuál te quedas? A ver, no me quedo con un solo tipo, ¿ah? Son varios, ¿no? Eh, yo, digamos, lo llamo ni siquiera sé cuál es el nombre, pero digamos, creo que todo lo que les he explicado cae dentro de lo que vendría a ser, trato de ser coach de, de los equipos con los que trabajo, ¿no? Después, es en general, ¿no? Cuando uno tiene tiempo, ¿no? Después, la clásica, ¿no? Que quieres desarrollarlo y tú sabes la respuesta, ¿no? Y vienen con sí, hay que hacer tal cosa, ¿no? Yo sé que si yo les digo la respuesta me ahorro tiempo y lo tienen listo en 10 minutos. ¿Qué es lo que tú crees que deberíamos hacer? Participativo, ¿no? Ya. Pero a veces tenemos un deadline, pues, ¿no? Entonces, en ese momento no puedo ser coach, no voy a hacer liderazgo participativo, hazlo de esta forma y listo, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Y a veces a mí me costaba, porque decía, claro, pues según by the book, no debería ser eso, ¿no? No debería ser tan directo. Y ese es un punto importante, ¿ah? Hay alguien con quien yo trabajé durante casi 4 años, casi 5 creo, que está sentado allá, que está muy serio, que llegué a desarrollar tanta confianza que podía decirle directamente lo que yo pensaba. Y me sentí muy cómodo. Y le decía, esto hay que hacerlo de esta forma, porque bueno, ya hay tiempo para hablar, entonces ya hay que hacerlo. Pero creo que son diferentes tipos de liderazgo. Y a veces sí, pues a veces hasta puedes tener que ser autoritario, ¿ya? Pero si has desarrollado una buena relación con tu equipo, no lo van a tomar de esa forma. O sea, no lo van a tomar, oh, pocha, sí, qué malo, ¿no? Porque te ha visto en todas las otras facetas, ¿no? Entonces, no me quedaría con un solo estilo de liderazgo, sino los combinaría dependiendo del momento. ¿Cómo, cómo has vivido el choque entre generaciones en el ambiente laboral? ¿No? ¿Qué voy a saber de ese? Es una pregunta interesante, ¿no? Desde hace... A ver, yo soy de los que piensa que si uno trabaja en minería, uno tiene que ser... ¿Y qué te consideras? ¿X, boomer? No, soy X, por la edad soy X, ¿ya? Pero yo soy de los que, por ejemplo, piensan así, pues no, si uno no puede llamarse... No, vienes a la minería, uno tiene que conocer las operaciones o el campo en la empresa que tú trabajes, ¿no? Para mí eso era básico, pero a medida que iba interactuando con otras generaciones, me daba cuenta que como que eso no calaba, ¿no? Y yo me puse a analizar, ¿no? Mi industria y decía, bueno, pues, pero ¿cómo podemos ser atractivos si la mayoría de gente antes sí pensaba, pues, de minería? Claro, ¿no? Te pagan las utilidades, ¿no? Pero ahora ya ha cambiado. Ahora la gente no está pensando en el dinero tanto, ¿no? Más en tener una vida familiar balanceada, no estar yendo a sitios remotos y trabajar en horarios que no son convenientes para la familia, ¿no? Te diré que hace 8 años a mí que eso todavía está estancado, pero empecé a notar que ya empezaron a haber cambios, ¿no? Eh, entonces, poco a poco, creo que ya está cambiando, nos estamos adaptando a las nuevas generaciones, ¿no?
pero estamos un poco atrasados, ¿no? Por lo menos en todo lo que es la industria minera, ¿no? Y creo que parte de lo que les estoy comentando también es para poder enganchar con la siguiente generación, ¿no? Si seguimos en el mundo en el cual, claro, yo soy el jefe y a mí solamente me habla alguien que está a un nivel más bajo que yo y no interactúo con el resto, obviamente las nuevas generaciones quieren tener más interacción, no solamente con el jefe, sino con el jefe de tu jefe. Y si tú no sientes, y si tú no le haces, si tú no le dices, oye, antes que hables con él tienes que hablar conmigo antes, ¿ah? Lo estás matando, ¿no? Lo estás matando y va a ir, te va a dejar y se va a ir a trabajar a otra empresa, ¿no? Entonces, sí, noto que hay un cambio desde hace unos 8 años, pero antes sí me preocupaba. Yo tengo como que constante conversaba con compañeras, ¿no? Yo ahora estoy yendo como que a reuniones donde hay gerentes y yo, es como ideas, entiendo que son demasiado agudos o tienen esa mentalidad así como que yo, dentro, dije, ese es el mundo que me espera. O algo así me ponía a pensar más porque más ahora pienso que quizás pueden ser un poco más humanos, pero ahora dicen, no, la empresa es negocio. Entonces ahí me quedo un poco así como que, entonces, mi idea de liderazgo era como que creo que me gustaría que en un futuro puede ser un poco más empático, pero sí, igual y sí entiendo, ¿no? Si son objetivos, una empresa es un negocio, ¿no? Pero ¿cómo hilar eso entre querer un ambiente? Mira, a ver, eh, está evolucionando, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, o sea, lo que yo te digo es como se pensaba antes, ¿ya? Y yo me quedo con esa mentalidad, pero está teniendo un poco más está cambiando ahora, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de ESG, ¿ya? Que ha entrado últimamente, el tema de preocuparse del medio ambiente, ya, claro, sí, la empresa tiene que preocuparse de sus accionistas, pero no solo de sus accionistas, sino también del medio en el cual se desarrolla, que pueden ser las comunidades, sus proveedores, el impacto con sus trabajadores, ¿no? Las energías renovables, eh, cumplimiento de diferentes normas, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo como que son partes que interactúan todas entre sí, pero también hay que ser conscientes que la empresa existe para tener una rentabilidad, ¿no? Entonces, no te sientas desilusionada, porque diría que con estos nuevos factores que, bueno, no son nuevos factores, son factores que están cobrando más relevancia ahora, eh, no veas tan duros a tus líderes, ¿no? Quizás lo que te ha pasado es que estás viendo o estás interactuando de repente con la parte de finanzas, que básicamente en finanzas es números, ¿no? Se exige reducción de costos, se exige eficiencias, ¿no? Entonces, yo te diría que por ese lado, obsérvalo, tómalo y procesa, ¿ya? ¿Procesa qué? Procesa que eso es, ¿no? Esa es la personalidad del líder, ¿ya? Y no es difícil, bueno, como mejor dicho, no es raro, pero en muchas de esas posiciones es una característica que han tenido, que tienen para poder lograr esas posiciones, ¿no? Sí, pues a veces personas en esos niveles de liderazgo son duras, ¿no? Son directas, por todos los temas que tienen, por todas las presiones, por los stakeholders que tienen hacia arriba. A ver, uf, estuve de viaje. ¿Cuáles fueron las claves de éxito para poder duplicar? Porque al inicio, cuando dijeron vamos a hacer el doble acá 5 años, todo el mundo dijo, ¿qué? No, ¿cómo así? Entonces, probablemente ese mensaje al inicio del líder que tiene la visión, a algunas personas del equipo no les parezca empático. No hay empatía. Pero hay una persona que tiene unas habilidades de ver más allá de lo que hace su equipo. Entonces dices, oye, si quiero producir ya el doble, necesito saber cuál es la fórmula que debo seguir para poder hallar ese incremento de productividad, y esa fórmula está en manos de las personas.
Si solamente hacemos mejores procesos de fundición, mejores procesos de refinería, cambiamos aquí o vemos allá, los diálogos de desempeño son más efectivos, las reuniones son más periódicas, nos damos feedback de manera transparente, delegamos más de manera más estratégica, vas a llegar al número que deseas en base a empatía, en base a visión, en base a contagiar, en base a ser transparente, sin perder de vista que es un negocio, ¿no? Y también, claro, en todo ese proceso estoy seguro que se han tomado decisiones que puede que no hayan sido justas para algunas personas, pero han sido justas para el negocio y ha hecho que tenga resultados espectaculares. Me encantaría darles el micrófono y seguir desarrollando más, pero no se olviden que tenemos el After Office y es el segundo tiempo. Ahí van a contar con César, juntarse con él. Y nada, César, yo quería, como muestra, primero de mi reconocimiento, de mi cariño como persona, mío y el de mi familia, que te quiere mucho, lo sabes, quiero hacerte un homenaje por toda la trayectoria que has tenido desde que empezaste hasta el día de hoy, por la forma en cómo has venido compartiendo con toda tu gente, con nosotros esta noche. Que Dios te bendiga, ¿no? Gracias. Que sean fructíferos tus siguientes pasos y que tu familia también esté contigo. Así que le pido un aplauso para César. César, Sí, ahora Juan Pablo. quizás algunas palabritas para todos. Bueno, la verdad ha sido un regalo para mí poder compartir con ustedes, escucharlos, conectarnos. Yo estoy acá desde la SED también para conectarme con gente más joven que yo, para saber qué es lo que piensan, sus inquietudes, para ver también el tema de IA, las preguntas que me han hecho. La verdad es que me siento satisfecho de haber compartido. Espero seguir compartiendo con ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, un comentario, un consejo. Mira, justo ayer me contactó alguien que vio que había sacado mi CPA en Estados Unidos, que quería saber cómo se podía hacer. Al toque la llamé y le expliqué cómo se hacía todo. Yo feliz de poder conectarme con ustedes a través de LinkedIn. Mándenme una invitación, lo voy a aceptar y ahí queda el contacto. Si en algún momento necesitan algo, quieren hablar de algún tema, muy abierto para ustedes. Gracias, Ronald, gracias al equipo de Gracify por darme esta oportunidad a mí de poder conversar con ustedes. La verdad que lo aprecio mucho.